Muy bien, comenzamos esta mañana. ¿Qué dice? Hechos 9:5 dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero algo dramático pasó, que lo vamos a leer más adelante igual con más profundidad en Hechos, que cambió la vida de un perseguidor de Jesús empedernido. Y es mi oración esta mañana que aquel que encontró a este perseguidor en su camino y le cambió la vida, también sea quien irrumpa en tu vida cuando tu camino esté desviado también. Y que te encuentre en el camino y te lleve al camino de Él, a nuestro Señor Jesús. Entonces hoy nos vamos a concentrar, algunos ya saben de qué estoy hablando y de cuál es el contexto de este pasaje. Vamos a hablar de nuestro querido Pablo, nuestro querido apóstol Pablo. Qué bendición que ha traído Pablo con sus escritos y con sus enseñanzas a nuestra vida, a mí ciertamente a la mía. Pablo escribió con tanta pasión por el Señor. Pero Pablo era un perseguidor de Cristo, era un odiador de los cristianos, era un odiador de aquellos que seguían el camino de Jesús. Y sin embargo hoy en día todo de lo que Pablo ha escrito realmente nos bendice y nos enseña y nos desafía. Yo creo que todos podríamos levantar la mano de que hemos sido bendecidos por lo que Pablo ha escrito hasta el día de hoy, porque él es un ejemplo de pasión por Jesús, de entrega total al Señor y, como les decía, de desafío para nuestra vida. Por ejemplo, el querido Pablo escribe en Filipenses 3, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, no hay nada, absolutamente nada más valioso que conocer y tener al Señor en tu corazón. Nada se compara, ni el tesoro más grande que puedas imaginarte o obtener en esta vida, ni el logro más maravilloso con el que sueñas se va a comparar siquiera con lo increíble y valioso que es tener al Señor en tu vida. No te vas a llevar nada de aquí. Cuando nos vayamos a la eternidad no nos vamos a llevar ningún tesoro que juntemos aquí en la tierra. Pero nuestra relación con el Señor es así y es para siempre. No hay nada más valioso que eso. Amén. Y eso nos enseña y nos recuerda a Pablo, el querido Pablo. Qué hombre admirable nuestro querido Pablo, ¿verdad, iglesia? Qué realmente ejemplo que ha marcado nuestra vida, la mía sobre todo. No sé tú, pero cuando yo esté en la eternidad, en el cielo, le voy a dar un abrazo a Jesús. Le voy a ver cara a cara por fin a mi Rey Salvador y voy a querer darle un abrazo así fuertote a mi Cristo amado, ¿no? Pucha, por todo lo que ha hecho por mí, por haberme salvado, por haberme rescatado, por no haberse rendido con mi corazón. Voy a dar un abrazote a Jesús, lo voy a adorar a sus pies. Pero después de un rato de que esté con el Señor, quiero darle un abrazo también a Pablo. Lo voy a ver a Pablo ahí, lo vamos a ver ahí. ¿Cómo no le vamos a dar un abrazo a Pavlinsky, amado, que nos ha enseñado, que nos ha bendecido tanto? Yo anhelo eso también. Suena divertido, pero de verdad lo vamos a ver a Pablo ahí. ¿Cómo no le vamos a dar un abrazo de gratitud? Y eso que Pablo, como les decía, era un perseguidor de los cristianos, odiaba a los que seguían a Jesús. Ahorita vamos a ver. Vamos a irnos un poquito en el pasado, a la vida de Pablo. Pablo era, no sé cómo se pone aquí Edwin en blanco, estoy buscando y no sé qué estoy haciendo. Pónmelo en blanco. Eso. Pablo era Saulo. Pablo llevaba el nombre de Saulo. En realidad sus nombres eran Saulo Pablo, ¿no? Pero en sus inicios, cuando era joven, él usaba el nombre de Saulo. Saulo venía de una familia súper tradicionalista judía y tenía ciudadanía romana. Era contemporáneo de Jesús. No se conocieron personalmente, pero eran contemporáneos. Contemporáneo de los seguidores de Jesús. Saulo no era seguidor de Jesús, era perseguidor de Jesús. Eran contemporáneos. Saulo era un fariseo. Los fariseos, como saben, eran aquellos tradicionalistas religiosillos judíos que querían obedecer al pie de la letra la ley, pero no tenían al Espíritu verdadero del Señor en su corazón. A partir de esa época, y como saben ahora, el término fariseo tiene una connotación ya más de hipocresía, ¿no? De cinismo. Quizás con algunas excepciones, pero así es. Cuando hablamos de fariseos ya saben cómo es la cosa. Pero Saulo, que era uno de ellos,
era realmente un devoto. Seguía al pie de la letra la ley, ese era su deseo y su misión de vida. Cuando ya era de edad adulta, que en la tradición judía de aquel entonces se consideraba a partir de los 13 años, ya eran adultos, Saulo ya empezó a usar, según la tradición y las leyes de aquel entonces, unas filacterías, no sé si saben qué es eso, que se llamaban tefilín. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué eran los tefilín? Eran un juego de cajas de cuero que se ataban al brazo, normalmente al izquierdo porque significaba el brazo más débil. Ciertamente, comúnmente el brazo izquierdo es el brazo más débil, excepto para los zurdos. ¿Quiénes de aquí son zurdos? ¿Zurdos? ¿Ve? Casi nadie, zurdos. Por ahí un zurdo, unos 2, 3, 4, 5. Son la minoría, lamentablemente, bien por los zurdos. Zurdos de brazo, no de ideología. No, mentira. Pero históricamente el brazo izquierdo, la pierna izquierda era siempre el más débil, ¿no? Que representaba la debilidad. Estas eran unas cajitas de cuero, los tefilín, que se ataban al brazo normalmente al izquierdo y también a la frente. Y tenían grabadas palabras del Señor del Antiguo Testamento. Esto lo hacían en la tradición judía porque querían llevar marcadas y físicamente llevarlas en su cuerpo las palabras del Señor. Les voy a mostrar, está aquí mi imagen de ejemplo. Aquí está, ese es un soldado israelí, esta foto es contemporánea, pero ahí pueden ver cómo tiene estas, se llaman filacterías o tefilín. Tiene una cajita en su frente, en su brazo, donde tiene grabadas palabras del Señor del Antiguo Testamento. La intención era tener presente y tener marcadas las palabras del Señor. Estaban basadas sobre todo en el pasaje del Señor de Deuteronomio 6, que lo vamos a leer, que decía así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La religiosidad judía seguía al pie de la letra esto, se ataban en sus manos y en su frente las palabras del Señor. Ciertamente esta tradición, no sé qué tan común sea ahora, tal vez en el círculo ortodoxo judío sí, no sé si muchos habían visto esta práctica. Yo ciertamente no estaba muy familiarizado con eso, pero sí creo que es sabio el concepto que podemos adoptar nosotros también de llevar marcadas en nuestro corazón y en nuestra cabeza, en nuestra mente, las palabras del Señor. Creo que es la intención que el Señor nos da. Así que si tienen cuerito en su casa quizás, pero lo importante es llevar en tu mente y en tu corazón las palabras del Señor. Así era Saulo, más o menos como el que hemos visto en la fotito. Saulo era realmente un seguidor ejemplar, digamos, de la tradición fría de la ley judía. Ahorita vamos a volver a Saulo en su juventud, pero vámonos un ratito, viajaremos en el tiempo hacia adelante. Cuando Pablo, ya saben que Saulo es Pablo, ¿no? Si digo Saulo, digo Pablo, estoy hablando de la misma persona. Cuando Pablo, ya en su adultez más grandecito, escribía desde una cárcel en Éfeso, hablaba sobre un muro. Ahorita vamos a leer el pasaje que está en Efesios. Hablaba sobre un muro, algunos lo van a recordar de un mensaje que compartimos igual hace unas semanas. Hablaba sobre el muro que separaba los dos pueblos, es decir, los judíos y los gentiles, el pueblo escogido de Dios con el resto de la humanidad. Y hablaba que en Cristo ese muro ya ha sido derribado. Vamos a recordar porque lo hemos leído antes y está en Efesios 2:14. Dice: Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Este muro del que habla Pablo puede interpretarse de manera figurativa, puede estar simplemente hablando de una metáfora de que había una división entre los dos pueblos, que en Cristo ya no, porque somos uno solo en Jesús. Pero no podemos evitar pensar que Pablo también estaba al escribir estas palabras recordando un muro físico que él frecuentaba mucho, sobre todo cuando era joven y seguía las tradiciones judías, que era el muro del templo en Jerusalén. Pablo se instruía a diario en la ley y frecuentaba mucho el templo de Jerusalén y iba
a aprender sobre la ley y la palabra del Señor. Entonces yo creo que eso tenía Pablo en su cabeza cuando escribió también el muro del templo que separaba a los que podían entrar a estar con el Señor de los que no podían entrar. En Cristo Jesús ya no hay eso. Todos somos bienvenidos, todos somos llamados a estar con el Señor. No hay ningún muro que nos separe. Pero Pablo seguramente frecuentaba eso porque se instruía. Era como le llamaríamos ahora, un erudito, ¿no? Un estudioso de la palabra. Y el Señor permitió que Pablo se eduque en la ley y en la tradición con maestros ejemplares. Los mejores maestros fueron los que enseñaron a Pablo. Pero qué maravilloso es Dios cuando vemos justamente esto, que el Señor trabaja en nuestras vidas, así como trabajaba en la vida de Saulo. Le voy a llamar Saulo porque estamos hablando todavía de su juventud. En la vida de Saulo, aun cuando él estaba desviándose del camino, cuando vivía su vida contraria a las enseñanzas de Jesús, aún ahí Dios estaba en su propósito soberano y maravilloso trabajando en la vida de Saulo. Al Señor no se le escapa nada. El Señor está en control de todo. El Señor permitió en su sabiduría que Saulo se instruya en lo que después iba a ser útil. ¿Sí? La ley de Moisés, el estudio riguroso de la palabra, lo que se enseñaba en el templo, etc. Porque el Señor usó eso después para bendecir a mucha gente. De la misma manera, así como Dios usó todo lo que Saulo vivió en su pasado, cuando ya fue el tiempo de cumplir su propósito, de la misma manera el Señor hace con nosotros, contigo, las cosas que has vivido en tu vida pasada. Al Señor no se le escapa nada. El Señor, si le entregas tu vida al Señor, Él va a usar inclusive las cosas que has vivido, que has aprendido, que has conocido, aún en tu vida pasada cuando no estabas con el Señor las puede usar y las va a usar. No me gusta ponerme de ejemplo, pero me voy a poner de ejemplo. Muchos saben, algunos tal vez no, que yo en mi juventud, o sea, hace unos 33 años, cuando era changuito, estaba a full metido en la música secular. Tenía mi banda de rock galáctico. Me pueden buscar en Spotify, está por ahí. Tocábamos rock en el mundo secular. Yo era baterista y he vivido muchos años en esa mi vida rockera del mundo secular. El Señor me ha guardado ciertamente de muchas cosas, porque como saben o se podrán imaginar, la vida de un rockero mundano tiene también sus peligros, tiene también sus cosas turbias, ¿no? Peligrosas. El Señor ha permitido que yo conozca gente maravillosa dentro de todo eso, amistades que más bien me han cuidado a mí también. No ha permitido que yo nunca caiga en cosas turbias ni peligrosas ni en tentaciones densas que hay en ese círculo de la música secular. ¿No? Por ejemplo, cuando se juntaban ahí en las tocadas, en los conciertos, ellos iban con sus bebidas espirituosas y sabían que yo siempre tomaba mi fantita, ¿no? Mi fanta mandarina. Entonces siempre me decían, no, al Diego su fantita nomás. Entonces más bien, ahora lo miro con gratitud hacia atrás, porque más bien el Señor me ha cuidado también en eso. Pero Él ha permitido que yo viva muchos años como músico secular, donde he aprendido mucho. Ciertamente, técnicamente, musicalmente he aprendido mucho sobre sonido, sobre tecnología, sobre armado de cables, sobre manejo de bandas. Yo también manejaba mi banda así, se los hacía sus repertorios, se los afinaba sus instrumentos, yo organizaba las tocadas en los boliches, todo. Y el Señor ha permitido que yo crezca y conozca todo eso, porque ahora que lo sirvo en la iglesia al Señor, puedo poner en práctica todo eso que aprendí allá afuera. Vine un poco preparado, me estaba preparando el Señor sin que lo sepa. Y gracias a eso tenemos también bendición a través de lo que el Señor ha permitido que yo conozca. Este es un ejemplito de las cosas que el Señor puede hacer en tu vida, aun si son cosas que parecen un desperdicio después porque las estás haciendo en el mundo, digamos. Y eso hizo el Señor con Saulo. ¿Gracias a qué? A dos cosas. Uno, a que el Señor tenía un plan para Saulo desde que nació. Así como tiene para ti, así como tuvo para mí, tiene un plan ya y un propósito desde que nació. Y dos, porque Saulo le entregó en un momento su vida entera al Señor y le dijo que lo use como Él quiera, para gloria de Él. Entonces, gracias a esa entrega de Saulo y a que Dios tenía un plan para él,
todo lo que Saulo había aprendido en su vida previa, pasada, antes de conocer al Señor, fue de bendición porque el Señor lo usó con un propósito, ¿no? Entonces lo mismo puede hacer contigo. Nada es un desperdicio en tu vida pasada si quieres, si le entregas al Señor ahora todo lo que tienes y lo que sabes para que Él lo use. Vas a ver que el Señor, aún las cosas que has aprendido alejada de Él, los puede usar para un propósito grande y maravilloso, porque el Señor te lleva ventaja ya. Al Señor no se le escapan las cosas. Desde que estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya tenía un plan planeado para ti, un propósito para que si le entregas tu vida a Él, el Señor se va a glorificar y te va a llevar por buenas obras. Así dice su palabra. Buenas obras que el Señor preparó de antemano para aquellos que lo quieren, lo aman y lo quieren servir. Amén. Entonces, así, nuestro querido Saulo, nuestro querido Saulo. Pero ¿qué dice Pablo al respecto de esto que estoy hablando? Leeremos qué dice nuestro querido Pablo ya igual cuando escribía en Gálatas 1 al 13. Justamente dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Ese era Saulo, furioso tratando de destruir la iglesia de Dios. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, era un capísimo Saulo, se las sabía todas, era el maestro de todos ellos. Ya les aventajaba a sus contemporáneos. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y ya saben cómo Dios utilizó a Pablo después con poder. Entonces te animo a que no desestimes como desperdicio las cosas de tu vida pasada, porque si le entregas tu vida de ahora en adelante al Señor en servicio de Él, va a ser de bendición lo que tengas. Amén. Porque el Señor es experto en transformar lo malo en bueno, lo que parece desperdicio en gloria de su nombre, transformar tumbas a jardines, como cantamos. Así es experto el Señor. ¿Sí? Ahora volveremos un poquito atrás de nuevo en el pasado, a la vida temprana de Saulo, el antagonista, el perseguidor de Jesús y de sus seguidores. En su búsqueda desesperada de la ley, así fríamente, él vivía una vida de apariencias, de bondad, de rectitud, porque en realidad su corazón estaba vacío, sin el Señor. Pero él se rajaba, ¿no? por tratar de cumplir la ley y vivía una vida de buenas obras, apariencias. Y no hay nada que nos desgaste más que difícil, dura, triste. Ha debido ser la vida de Saulo y es la vida de cualquiera de nosotros. Si nos enfocamos en hacer cosas buenas, entre comillas, cuando tenemos nuestro corazón vacío, desalineado del Señor, todo nos va a desgastar así. Tratar de hacer lo bueno, entre comillas, pero con nuestro corazón alejado del Señor. Aún tu servicio en la iglesia, y eso es algo que me pasa a mí. Si pueden orar por mí también, les agradezco. A veces el mucho servicio en la iglesia, hasta esas cosas que parecen buenas, si tu corazón no está cerca del Señor y alineado con Él, te va a desgastar, te va a traer más bien depresión, carga, estrés, te va a pesar, aún el servicio, porque lo más importante es que tu corazón esté con el Señor antes que tu servicio. ¿Sí? Es bueno, aquí en la iglesia les animamos a servir. Están las puertas abiertas a que sirvan al Señor. Pero pongamos la prioridad de primero crecer en nuestro corazón con el Señor. Porque aún así, si servimos de manera excelente, ponlo entre comillas, no va a ser de bendición ni para nadie ni para nosotros mismos lo que hagamos. Como era de Saulo. Saulo era el mejor en lo que hacía, pero su corazón no estaba con el Señor. Y hasta que le entregó su corazón al Señor, recién vivió la vida plena de bendición que después tuvo. Así que te animo a eso y nos animo a nosotros a darle prioridad a nuestro acercamiento de corazón al Señor antes que nuestras buenas obras o nuestro servicio. Amén, iglesia. Y ahora, ya voy a tomar mi agüita. Quiero que hablemos unos minutitos con un paréntesis de Esteban. Vamos a hablar de Esteban. ¿Cuántos lo conocen al Esteban? No al Esteban Lavallée, digo, ¿qué es? Amestegui, ¿no? Sí, a Esteban. Esteban, el primer mártir de la fe, considerado el primer seguidor del Señor que fue matado por su fe. Nuestro querido Esteban. Era un capo Esteban también. Era en la iglesia antigua, justo después ya del tiempo que Jesús estuvo aquí físicamente en la tierra. Los primeros cristianos
Ahí tenían algunos líderes y uno de ellos era Esteban. Y Esteban era un capísimo, también era un apasionado seguidor de Jesús y era súper elocuente y hablaba y no tenía miedo de nada y se ponía a predicar sobre el evangelio y la gracia del Señor. Y obviamente en esas épocas hizo enfurecer pues a medio mundo Esteban, ¿no ve? Con su blasfemia, entre comillas, de predicar a ¿quién es este Jesús? Esteban con todo le metía. Entonces los fariseos o los religiosillos también se enfurecieron pues con Esteban. Lo sentenciaron a muerte por apedreamiento. Esteban fue el primer mártir que murió por su fe en el Señor. Entonces, lo sentenciaron a muerte por apedreamiento al pobre Esteban. Vamos a leer un poquito cómo es esa escena. Está en Hechos 7. Y dice el Esteban, sin miedo, frente a todos: tercos, les dice, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado, hablando del Señor Jesús. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Así les decía el Esteban. Entonces, al oír esto, rechinando de dientes, los dientes montaron en cólera pues contra este Esteban. ¿Qué le pasa? Que nos dice esto en contra de él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo Esteban: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Lo querían matar al Esteban por todo lo que les confrontaba. En medio de toda esta escena, a punto de que exploten de rabia los religiosillos contra Esteban, había una persona que estaba siendo testigo de todo lo que estaba pasando, estaba ahí mirando qué estaba pasando. Y seguramente estaba entusiasmado por la rabia contra Esteban y el castigo que iba a recibir. ¿Saben quién era? Veremos el 57. Entonces ellos, los iracundos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, sobre el Esteban. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahí estaba el Saulo. Ahí estaba el Saulo siendo testigo. ¿Saben qué? El Señor no trabaja con coincidencias. No era una coincidencia que Saulo estaba ahí. El Señor tenía un propósito para que Saulo fuese testigo de esa escena. Y si bien no se conocieron eventualmente Saulo y Esteban personalmente, Esteban jugó un papel importante en Saulo, porque por algo estaba también Saulo siendo testigo de esta escena. Claro que él en su persecución fría de la ley estaba feliz de que lo apedreen pues al Esteban, pero Dios no obra con coincidencias. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 59? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. ¿Se imaginan al Esteban diciendo eso mientras lo apedreaban a muerte? Y a Saulo siendo testigo de esto, queriendo, claro, él diciendo, bien hecho, ¿no? Porque él odiaba y era perseguidor de los que seguían a Jesús. Pero estoy seguro que en el fondo de su corazón el Señor ya estaba plantando una semillita que le hacía dudar a Saulo y decía: miércoles, una fe tan fuerte y tan intensa como para morir apedreado, realmente debe ser algo verdadero. Yo me imagino que ya estaba pensando Saulo así, y que por eso tal vez también el Señor permitió que Saulo fuese testigo del apedreamiento de Esteban. Ya estaba plantando el Señor su semilla. Qué bueno es Dios, ¿no? Aún en esta situación tan dura y difícil, el Señor obra con propósitos, no con coincidencias. Al Señor no se le escapa nada. Pensemos un cachito en esa escena. De un lado Esteban, del otro lado Saulo. Vamos a ilustrar un poquito eso. Les voy a pedir que me ayuden dos amigos míos, que sean Esteban y Saulo. Por ahí, a ver, vente Claudio. Den un aplauso al Claudio. Vente Claudio. ¿Quién más? Pavel, ¿te animas? Vente Pavel, den un aplauso a Pavel. Muy bien. Uno va a ser Esteban, uno va a ser Saulo. ¿Quién parece más Saulo? ¿Quién tiene más cara de Saulo?
A ver, aquí. Ya, no importa. Aquí vente, Claudia, de este lado. Tú vas a ser Esteban. Tú vas a ser Saulo. Imaginémonos la escena. De un lado Esteban, del otro lado Saulo. Esteban, Saulo, ¿no? Sí. Uno a favor de Cristo. El otro en contra de Cristo. Además te están apedreando. No, tú eres Saulo, A ti te están apedreando, Esteban. Te están apedreando, estás en el suelo, viejo. Te están lanzando piedras de todo, viejo, así. Uno a favor de Cristo, el otro en contra de Cristo. ¿Sí? Uno cubierto de sangre y heridas. Hecho pomada, estás hecho pomada, estás hecho pomada, Claudio. Uno cubierto de sangre y heridas, ensangrentado, siendo apedreado. El otro elegantoso, pues con sus mantas bien puestas, con su tefilín en su frente, listo para la oración matutina de la tradición. Uno que no podía salvarse a sí mismo de la ira de los hombres. No podía hacer nada, lo estaban apedreando entre todos. Y uno que no podía salvarse a sí mismo de su propio pecado, siendo testigo. Uno muriendo en cuerpo físico, pero completamente vivo en espíritu. Uno completamente vivo y sano en cuerpo, pero muerto por dentro en espíritu. Uno amado por el Señor. El otro, amado por el Señor. Amado por el Señor también. La gracia y el amor del Señor para los dos. La gracia y el amor para Esteban, la gracia y el amor del Señor para Saulo. La gracia y el amor del Señor para ti, para mí. No importando si estás bien de espíritu, mal de cuerpo, bien de cuerpo, mal de espíritu, eres amado por el Señor y llamado a su gracia, de igual manera. Así es el amor del Señor y la gracia del Señor, amén. Muy bien, creo que eso es todo de mi ilustración. Denles un aplauso a los chicos, gracias chicos. Esteban y Saulo. Entonces Esteban jugó un rol, aunque sea pequeñito y momentáneo, pero yo creo muy importante en la vida de Saulo. El Señor mostrándole ya en lo profundo de su corazón a Saulo que es verdadero, que Jesús es el Rey verdadero que vino a salvar. Amén. Y un tiempito después ya a Saulo se le encomendó su trabajo estrella, con lo que soñaba Saulo. Le encomendaron a ir a perseguir y a matar a todos los cristianos en Damasco, que es un lugar, no una fruta. Lo que soñaba Saulo, él se las sabía todas y era su misión de vida. Ir a matar a estos traidores, a estos blasfemos del que seguían a Jesús. Entonces le encomendaron a Saulo a dirigir el ejército para ir a matar a los cristianos en Damasco. Entonces estaba en su camino Saulo, yendo a Damasco, yendo a cumplir su gran misión con la que soñaba. ¿Y qué sucedió? Ahora sí vemos Hechos 9 del versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía lo que hemos leído al principio: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí esto es lo que hemos leído al principio. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Entonces, eso fue lo que pasó en el camino a Damasco. Saulo yendo a su misión, quizás su momento más desviado del Señor, y ahí irrumpió el Señor en su vida. Como relámpago, lo hizo caer de su caballo. Lo llamó por su nombre, directamente: Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Y Saulo quedó ciego, lo tuvieron que llevar arrastrado sus amigos, sus colegas. Y durante estos 3 días que estuvo ciego, Saulo no bebió ni comió nada. Lo único a lo que se dedicó es a orar al Señor y a pensar en lo que estaba pasando. Y en la ciudad de Damasco, muchos de los que han leído la historia saben, había un siervo del Señor que se llamaba Ananías, que fue enviado por el Señor en sueños para
ayudarle a recuperar la vista a Saulo y orar por él. Entonces Dios se le apareció en sueños a Ananías y le dijo, ve donde mi hijo Saulo, ora por él y va a recuperar su vista y bautízalo. Y claro, Ananías ya conocía el nombre de Saulo, porque Saulo era conocido, pues era el perseguidor estrella de los cristianos. Al principio Ananías tenía miedo de eso, pero Ananías en obediencia fue y oró por Saulo, y Saulo recuperó la vista después de esos 3 días. Fue bautizado y ahí empezó su ministerio de bendición y empezó a usar su nombre de Pablo. Desde ahí ya lo conocemos como Pablo. Así fue lo que pasó. Podemos estar de acuerdo, iglesia, que quizás no hay una historia que mejor muestre o sea un mejor ejemplo de alguien que puede estar completamente convencido y preparado para algo y estar completamente equivocado, como Saulo lo estaba. De alguien que creía que lo sabía todo, que lo tenía todo resuelto, todo claro, pero en realidad no sabía nada. Saulo lo sabía todo, entre comillas, pero no sabía nada de verdad, hasta que se encontró con el Señor. Este testimonio de la conversión de Saulo es pues también un ejemplo clarito de la sublime gracia del Señor, de la gracia sublime del Señor, de la dulce, hermosa gracia del Señor, como ese himno antiguo clásico que lo deben conocer, que se llama Sublime Gracia, ¿no? Que dice más o menos así, no lo voy a cantar, pero lo voy a parafrasear, que dice: sublime gracia del Señor, que a mí pecador me salvó. Ciego estuve, mas veo hoy, perdido estaba y me encontró. Pareciera que ese himno de sublime gracia lo hubiese escrito Saulo y no John Newton en el siglo XVIII, ¿no? Pero así como pareciera que es la historia de Saulo, también cualquiera de nosotros, tú también lo podrías haber escrito esa letra, porque también es cierto para ti. Estuvimos ciegos, estuvimos perdidos en algún momento y la sublime gracia del Señor nos encontró, nos salvó. Ahora vemos y somos encontrados y llamados. Amén. Así que te puedes considerar autor de sublime gracia cuando la escuches. Es hermosa la gracia de nuestro Señor, porque encontrados, perdidos, alejados de Él como a Saulo, ha interrumpido nuestra vida, nos ha demostrado su amor, nos ha llamado y nos ha traído a la familia a servirle a Él. Qué hermoso el Señor, amén. Eso ha hecho contigo. Muy bien, nos ponemos de pie, le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. En esta maravillosa historia de la conversión de Saulo Pablo, podemos ver 2 cosas. Primero, podemos ver la maldad y el vacío de un corazón pecaminoso alejado de Dios. Esa rectitud interna que tenía Saulo por la tradición y la religiosidad, en realidad ocultaba un vacío en su interior. Ya hemos dicho, pero nos podemos imaginar lo miserable que debió ser la vida de Saulo, queriendo con todas sus fuerzas hacer lo correcto, pero con su corazón sin el Espíritu Santo completamente vacío. Debió ser miserable el pobre Saulo, ¿no? Pero así también como vemos la maldad y el vacío de un corazón pecaminoso, vemos la pureza y la bondad de un Salvador misericordioso. ¿Sí? Jesús encontró a Saulo en el camino a quizás su pecado más duro, más horrible. Ahí fue donde Jesús encontró a Saulo. Cristo ya había muerto por Saulo. Cristo hacía poco que ya había muerto y había resucitado para salvar la vida de Saulo también. Entonces, la maldad y el vacío de un corazón pecaminoso alejado de Dios, y la pureza y la bondad de un Salvador misericordioso. Esa es la gracia sublime del Señor que nos la ha dado. Así es la gracia sublime del Señor. Para Saulo, en todo lo que hemos aprendido de su vida temprana, para Saulo el vivir era la ley. Para Pablo el vivir era Cristo. El vivir es Cristo. Pablo literalmente nació de nuevo. Literalmente nació de nuevo, como el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos encuentra. Él literalmente estuvo ciego y después nació de nuevo y vio la luz de nuevo. Como un bebé cuando nace, de la oscuridad a la luz, abre sus ojos por primera vez después de haber estado en la oscuridad. Por eso cuando encontramos al Señor nos damos cuenta que ciegos éramos, que en la oscuridad andábamos, pero ahora vemos porque somos encontrados por el Señor. Amén.
Ay, no sé qué puesto, Edwin, corregímelo. Perdón. Y Pablo enseñó sobre la gracia, el perdón y la salvación del Señor de una manera ejemplar, porque él mismo fue salvado y perdonado tan poderosamente. Porque no hay nadie que pueda enseñar mejor sobre la salvación y el perdón que alguien que ha sido salvado y perdonado. Y ese eres tú. Y ese soy yo. No necesitas una elocuencia o ser erudito o tener los estudios más increíbles ni nada para enseñar sobre la salvación y el perdón del Señor. Si yo estoy aquí ahorita, ¿creen que es por mi elocuencia? ¿O porque soy bien pintudo? ¿Porque me he afeitado anoche? ¿Un poquito? ¿Está bien? No, es porque soy perdonado, encontrado y salvado, nada más. No hay nadie mejor que tú para enseñar la salvación y el perdón, porque tú eres salvado y encontrado y perdonado. Así que a la persona que tienes al lado le puedes decir: no hay nadie mejor que tú, no hay nadie mejor que tú. Te animo a que le digas: no hay nadie mejor que tú para enseñar sobre la salvación y el perdón, porque eres salvado y perdonado. Amén. Así que adelante, a eso nos llama el Señor. Él nos va a preparar, Él nos va a ayudar a prepararnos, pero ya para dar testimonio de la salvación y el perdón del Señor, nuestra propia vida nada más. Tienes todo para enseñar sobre la gracia de Cristo. Vivamos para Cristo, amén, iglesia, no para la ley. La muerte no es el final, el vivir es Cristo. Como nos dice en el último versículo de esta mañana nuestro querido Pablo, justamente en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, amén, iglesia. Oramos y le damos gracias al Señor. Oraremos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu gracia sublime, Señor, que nos salvó, que nos perdonó a nosotros pecadores, que ciegos andábamos y ahora vemos, Señor, que perdidos estábamos y ahora somos encontrados y llamados por ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso que no se te escapa nada, Señor. Eres un Dios de propósitos. No eres un Dios de coincidencias, eres un Dios de planes, de propósitos, Señor. Y tú puedes usar todo lo de nuestra vida, inclusive lo de nuestra vida pasada, Señor, para obra tuya, si es que te la entregamos, Señor, en fe y en corazón. Gracias porque sigues buscando nuestro corazón, Señor, entregado a ti. Antes que nuestras buenas obras o nuestro servicio, Señor, quieres nuestro corazón y nuestra relación personal, Señor, contigo. Gracias, Dios, ayúdanos a entregarte cada día, antes que buenas obras o buen servicio, nuestro corazón, Señor, que esté alineado siempre al tuyo, Señor. Gracias por este ejemplo tan maravilloso de Pablo, Señor, que nos muestra y nos refleja que tu gracia sublime con él es la misma gracia que has tenido con nosotros, conmigo, Dios. Que aun cuando hubiéramos estado en nuestro pecado más terrible o en nuestro camino más desviado de ti, has interrumpido nuestra vida, y así lo haces, Señor, porque nos quieres contigo, Dios. Así desviados, así malvados, así duros de corazón, Señor, así alejados de ti, nos llamas. Dios, queremos acercarnos cada vez más a ti. Gracias porque ahora somos encontrados, llamados y con los ojos abiertos. Pero aún así a veces nos desviamos un poquito del camino, Señor. Pero tú puedes irrumpir ahí y siempre estás ahí con tu amor, Señor. Permítanos darnos cuenta que tú nos estás llamando, Dios, a enrectarnos una vez más en el camino, Señor. Y así vamos a ser de bendición. Aun con lo poco que creamos que tenemos, Señor, si te lo entregamos a ti, vas a usar lo que tenemos y lo que sabemos para bendecirnos a nosotros y a los demás, como lo hiciste con Saulo, Señor, con Pablo. Gracias, qué maravilloso eres tú, Señor. Todo sea para gloria y honra tuya, Señor. Yo te entrego la vida de mis hermanos, Dios. Que todos los corazones puedan ser agradables a ti, Señor, aun con nuestras luchas, con nuestras cosas que todavía nos cuesta soltar, Señor. Pero que tengamos esa intención y ese deseo de alinearnos siempre a ti, Dios. Gracias, Señor. Maravilloso eres, y todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y oramos todos juntos como iglesia tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le daremos un aplauso a nuestro Dios. Qué bueno y maravilloso es. Qué hermoso tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. Ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que haya sido de mucha bendición para la tuya. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.